Quiero que me acompañen a sus Biblias, hermanos. Vamos a empezar leyendo este versículo de Hechos 2:42. Vamos a ir a Hechos 2:42. Vamos a leer este versículo y después vamos a hacer una oración. Hechos 2:42 nos habla, hermanos, de cómo los discípulos, ¿verdad?, perseveraban, y nos enseña cómo también nosotros debemos de perseverar en la oración. Dice allí, hermanos, ¿ya lo tienen? Dice Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amado y bendito Dios, le damos las gracias por este momento, Señor, de venir ante su presencia y pedirle, mi Dios, que hable a cada uno de nosotros, mi Dios, conforme a nuestras necesidades, Señor. Le pido por mí mismo, Señor, para que usted ponga la palabra suya, mi Dios, en mis labios, que sea palabra suya la que venga a mis hermanos, Señor, que sean edificados por medio de usted y no del hombre, Señor. Le pido también por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, Padre, le pido que les bendiga grandemente, Señor, sea con cada uno de ellos, mi Dios, y que también usted hable a ellos por medio del estudio, Señor. Padre, le damos las gracias por ese amor y esa misericordia que usted tiene para con nosotros, Señor. Le damos las gracias porque solamente, Señor, por eso estamos aquí de pie, Señor, porque usted es misericordioso, Padre. Padre, le damos las gracias, Señor. Nos ponemos en sus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues aquí, hermanos, según Hechos 2:42, tanto los cristianos jóvenes en la fe como los creyentes maduros perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y, muy importante, en las oraciones. Todos sabemos, hermanos, que pues la oración es lo más importante que pueda haber en nuestras vidas. Y que a muchos de nosotros, hermanos, Dios nos ha contestado en muchas veces, pero siempre, hermanos, hay una duda, que esa proviene de el hombre, que sabiendo nosotros, hermanos, que Dios ha contestado en muchas ocasiones nuestras oraciones, y que sabemos que es donde está la clave de todo, el venir a Dios en todo momento, ponernos ante su presencia, orar, pidiéndole a Dios nuestras necesidades. En todo momento Él está atento a escucharnos. Pero algunas de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que acomodar en nuestras vidas es aprender a orar a Dios en todo momento. No solamente, hermanos, usar a Dios para que nos ayude a salir de nuestra preocupación y después olvidarnos. No, las cosas no son así con Dios, hermanos. Dios quiere que nosotros en todo momento estemos hablando con Él, orando con Él, pidiéndole a Él que Él siga teniendo misericordia de nosotros. Porque, hermanos, somos seres humanos y estamos en el mundo pecador. No podemos decir que necesitamos de Dios solamente cuando está la necesidad. Necesitamos de Dios en todo momento, hermanos, no olvidándonos, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Ahora nuestro Señor Jesucristo dice, ok, yo ya pagué el precio. Ahora les toca a ustedes estar continuamente, día a día, presentándose ante Dios, pidiéndole perdón por sus faltas. Y hermanos, lo importante de la oración es que Dios es tan paciente con nosotros, que Él espera
Y tenemos los ejemplos aquí, hermanos, de cómo aquí dice que perseveraban, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles y tenían una comunión unos con otros. Y también dice que ellos oraban. Y en todo, hermanos, es que nosotros estemos siempre, hermanos, hablando con Dios. Es la importancia de todo. El estar siempre hablando con Dios. Vamos a, perdón, a mirar algunos puntos, hermanos, de qué es orar. Si alguno de ustedes me pudiera decir qué es orar. No, exactamente. Hablar con Dios, pedirle a Dios. Eso es, hermanos, el orar con Dios. Tenemos allí un versículo, hermanos, en Mateo 7:7, la palabra de Dios, hermanos, ahí nos enseña, dice: pedid y se os dará, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire, la palabra de Dios aquí es nuestro Señor Jesucristo enseñándonos algo que Él quiere que nosotros, hermanos, hagamos. Dice, pide. Y dice que se le va a dar lo que usted pida. Pero la palabra de Dios, hermanos, también nos dice que muchas veces no sabemos pedir porque pedimos mal. Y en esto nos habla nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de que muchas veces, hermanos, estamos pidiendo cosas que realmente no deben de ser. Nosotros, hermanos, lo que podemos hacer en estos tiempos es pedir por nosotros mismos, por nuestras familias, y que Dios, hermanos, envíe esa salvación a todos nuestros familiares que están perdidos, que no aceptan a Cristo. El pedir, hermanos, es pedir de una forma que realmente Dios sepa que nosotros lo necesitamos. No podemos venir a Dios, hermanos, y pedirle que nos mande cosas que tal vez nunca nos van a llegar, porque allí mismo nos dice que pedimos mal. Como pedir, hermanos, una casa nueva, un carro nuevo. Esto muchas veces ya no viene de una oración, sino que esto ya viene, hermanos, porque miramos cómo vive la gente a nuestro alrededor. Y muchas veces eso es lo que nos lleva a que nosotros pongamos la mirada en eso que no tiene nada que ver, hermanos, con Dios. Nosotros, hermanos, debemos de vivir una vida agarrados de la mano de Dios y pidiéndole a Dios que Él cuide de nosotros y que Él nos dé conforme a como Él quiera. No viviendo, hermanos, nosotros deseando. La palabra de Dios también nos habla de eso, hermanos, de que no codiciemos. Que no miremos, hermanos, lo que otras personas tienen, porque no sabemos, hermanos, cómo ellos han tenido esas propiedades o esos carros, lo que tienen, y no sabemos de dónde provienen. Tal vez provenga de la delincuencia, y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere, hermanos, que nosotros le pidamos a Él nuestras necesidades, el día a día. Ahora Dios, hermanos, tiene un control.
Y Él sabe quiénes somos nosotros. Y Él nos da, hermanos, conforme a como Él nos mira. Porque recuerde que Dios no le dio alas a los alacranes, porque volando pican. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque, hermanos, ¿de qué nos sirve tener mucho dinero si primeramente estamos bien en los caminos de Dios, vamos caminando bien con Dios y de repente nos cae mucho dinero y ese dinero nos empieza a distanciar de los caminos de Dios? ¿De qué sirve? Que un día, hermanos, lleguemos a estar ya fuera de los caminos de Dios, porque ya el dinero nos hizo salir de ellos. Por eso es la importancia, hermanos, que nosotros vivamos contentos, hermanos, con lo que tenemos al día de hoy. Primeramente, hermanos, tenemos que estar muy agradecidos con Dios porque Él nos da un día más de vida. Y nosotros podemos, hermanos, ya de allí hacer muchas cosas para nosotros salir adelante. Pero empezando Dios, hermanos, cada día es lo que Él dice. Okay, tienes la vida, ahora hay que buscar. Y también dice que se nos dará. Todo, hermanos, porque Dios es bueno. Y todo eso, hermanos, que Dios nos enseña son cosas que debemos de aprender cada día. Para eso, hermanos, es esto, el venir a una iglesia y estarnos alimentando, porque Dios nos enseña cómo seguir nosotros adelante, cómo seguir viviendo una vida separada para Él. Vamos a ver otro versículo, hermanos, allí en Primera de Juan 5:14. Vamos a ir a Primera de Juan 5:14. Ahí lo tenemos ya en la pantalla. Dice, y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es la verdad, hermanos, porque Dios, como les decía hace ratito, Dios nos escucha. Y Dios está atento a siempre que nosotros le pedimos algo a Él, Él está atento a esa petición. La oración, hermanos, es que nosotros vengamos todos los días, hermanos, a Dios y le pidamos. Que realmente, hermanos, nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios. Es la importancia de esto. Si esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero tenemos que tener muy en cuenta en eso, hermanos, que si es conforme a su voluntad. Y dice que Él nos escucha. Esto es, hermanos, como Dios nos enseña también a orar. Nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana, muchas veces tomamos las cosas no en serio y Dios no mira bien eso. Porque Dios sabe, hermanos, cuando nosotros estamos bien con Él y cuando no. Recuérdense que Dios conoce cada cosa de nuestro ser. Y Él sabe muy bien cómo nosotros vivimos. Orar también, hermanos, es exponer vuestras peticiones. Vuestras peticiones deben de estar cada día en la presencia de Dios. Y sabemos, hermanos, que definitivamente Dios va a tomar el control de esto.
Filipenses 4:6, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren qué tan importante es, hermanos, que nosotros estemos agradecidos con Dios. Porque muchas veces también de esto nos olvidamos. Cuando pedimos a Dios, hermanos, y Él nos lo concede, muchas veces somos malagradecidos con Él porque ni las gracias le damos. Porque se nos olvida, hermanos. Ya cuando Dios nos resuelve nuestros problemas, cuando ya estamos liberados, hermanos, de esa cuestión que teníamos ahí que nos estaba haciendo la vida pesada, ya nos olvidamos de Dios y ya ni las gracias le damos. Por eso les decía, hermanos, que es muy importante el que nosotros estemos, no importa las circunstancias como estemos, pero que estemos día a día, hermanos, agradecidos con Dios y orando, hablando con Dios en todo momento. Porque esto, hermanos, le agrada a Dios. Ahora, ¿por qué debemos de orar? La oración, hermanos, es un mandamiento y es también un privilegio. Dios, hermanos, nos da ese privilegio de que vengamos a Él y platiquemos con Él. Y que le pidamos nuestra necesidad. Como hijos de Dios, hermanos, Dios conoce nuestras necesidades. Pero Él quiere, hermanos, tener una comunión con nosotros. Porque Él nos pudiera dar todas nuestras necesidades sin que se lo pidiéramos. Porque sabemos que es Dios, un Dios de amor, un Dios misericordioso. Pero, hermanos, Él nos da el privilegio de decir, hijo mío, quiero hablar contigo. Quiero platicar contigo. Y venimos a Él, hermanos, platicamos con Él y Él dice que nos escucha. Se nos ordena, hermanos, también no olvidemos orar. Tenemos ahí, hermanos, la necesidad de orar siempre, en todo momento, estar en la oración. Y allí en Lucas 18:1, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, allí nos habla y nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué era tan importante esto, hermanos? ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña y nos dice que debemos de orar? Porque Él sabía, hermanos, muy bien qué maravilloso era cuando Él se ponía en contacto con Dios Padre y cómo se gozaba Él, hermanos, en esa comunión que Él tenía. Por eso es la importancia de esto, hermanos, de que Él nos dice también que nosotros, hermanos, debemos de orar. Dice que la necesidad de orar siempre y no desmayar, que estemos orando en todo momento, porque es lo que nosotros, hermanos, debemos de hacer como cristianos. Ya esto es un deber que debemos nosotros de estar haciendo en todo momento, hermanos, orando, platicando con Dios. También, hermanos, perseverar en la oración es algo muy importante y que nos ayuda también en nuestras vidas. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración. Dice que
debemos de estar, hermanos, en todo momento orando. Y podemos decir, hermanos, pues sí, es el orar, el venir a Dios, presentarnos ante Él. Pero la importancia de todo esto, hermanos, es cómo lo estamos haciendo. Si verdaderamente, hermanos, lo que estamos haciendo es con fe, o si nomás estamos llenando un requisito de que se nos manda orar. No debería de ser así, hermanos. Dice la palabra de Dios también allí, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Que estemos en todo momento, hermanos, orando. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. También decíamos allí, ¿verdad? De Mateo 7:7, ¿verdad? Que la oración, hermanos, es muy importante. Mateo 7:7, hermanos. Lo tenía ya. Mateo 7:7 dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es, hermanos, lo que nos enseña Dios por qué debemos orar, por qué es la importancia de estar en todo momento orando. En la oración, hermanos, es muy importante entender que nosotros, hermanos, en la comunión con Dios, tal vez les decía que a veces no lo tomamos, hermanos, como con toda la fe. Porque, hermanos, cuando venimos a Dios en oración y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, venimos a sentir un cambio en nuestro ser. Porque es el vivo Dios, hermanos, quien está entrando en nuestro cuerpo, en nuestro ser, y nos está haciendo de una forma, hermanos, muy diferente a como nosotros vivimos nuestro día a día. Y es cuando podemos sentir verdaderamente, hermanos, que estamos en comunión con Dios. Cuando lo podemos sentir en nuestro ser, hermanos, que está usted platicando con Dios y usted lo siente, hermanos, que está allí. Que usted empieza a ver un cambio, a sentir más bien un cambio en su cuerpo, su forma de ser. Pero muchas de estas cosas, hermanos, es porque el Espíritu Santo es el que nos enseña que estamos haciendo lo correcto. Por eso, hermanos, es muy importante que cuando nosotros vengamos a orar, lo hagamos de una forma, hermanos, que verdaderamente sea con toda la fe. Que nosotros estamos 100% seguros de que Dios nos está escuchando. Esa es la importancia, hermanos, de la oración. También hablábamos, hermanos, de que es un privilegio orar. El privilegio, hermanos, es estar siempre practicando con nuestro Dios. Juan 16:24, la oración hace nuestro gozo sea cumplido. Dios es el único, hermanos, que lo puede hacer. En Juan 16:24 dice la palabra de Dios: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tal vez, hermanos, no haya una necesidad en tal momento. Y podamos decir, como les decía, no hay necesidad de orar porque lo tengo todo. Puede ser que lo tengamos todo, hermanos, lo que suple nuestras necesidades. Pero lo más importante, hermanos, tal vez no esté en nosotros, que es el gozo de nuestro Dios.
Porque, hermanos, cuando nosotros estamos con el gozo de Dios, recuerde que no necesitamos de nada. Cuando tenemos el gozo de Dios, hermanos, no necesitamos ni dinero, no necesitamos ni casas nuevas, no necesitamos absolutamente nada, hermanos, porque nos conformamos, hermanos, con ese gozo que Dios nos da. El gozo que Dios nos da, hermanos, lo cambia todo. Por eso allí nos dice que la oración hace nuestro gozo que sea cumplido. También somos invitados a acercarnos al trono de la gracia por medio de la oración. Venimos nosotros, hermanos, en oración, y es lo que estamos haciendo, viniendo al trono de la gracia. Como dice allí en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La importancia que es, hermanos, de acercarnos a Dios. ¿Por qué dice esto, hermanos? Pues porque allí, hermanos, dice que vamos a alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Allí está. Pero una de las cosas muy importantes es, hermanos, si verdaderamente nosotros nos estamos acercando confiadamente. Si verdaderamente estamos haciéndolo así, hermanos. Porque es lo que nos dice este versículo muy importante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos está hablando de que tengamos confianza, hermanos, de que Dios nos va a escuchar, de que Dios ahí va a estar en ese momento cuando nosotros vayamos confiados en que Dios va a estar escuchando nuestra petición. Por eso es la importancia, hermanos, de que oramos y también por qué debemos orar. ¿Cómo debería orar? También vamos a mirar parte de esto, hermanos, cómo debemos orar. Y vamos a ir ahí a Lucas, hermanos. Lucas 11. Lucas 11:1 dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta esto, hermanos, hasta en esto Dios se preocupa por nosotros. En que si no sabemos orar, hermanos, Él nos enseña cómo hacerlo. ¿Qué postura debería de adoptar? ¿Cómo debemos nosotros de hacerlo? En Primera de Reyes, hermanos, 8:54 podemos estar de rodillas y orar al Señor. Cuando nos arrodillamos nos mostramos nuestra humillación al Creador, a nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos postramos ante Dios, no es nomás decir, hermanos, oh, pues ¿por qué tengo que ponerme así para orar? Hay una forma, hermanos, de cómo nosotros dar reverencia a Dios. Y aquí en Primera de Reyes, hermanos, nos enseña cómo debemos hacerlo. ¿Alguien tiene Primera de Reyes? 8:54, pero no les di el de este versículo, ¿verdad? Sí, 8:54.
Ahí está, miren hermanos, como Salomón, ¿verdad? Lo hacía. Dice que cuando acabó Salomón, dice, de hacer a Jehová todas esta oración y súplica, se levantó y de estar de rodillas delante del altar de Jehová. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos postramos ante Dios de rodillas, le estamos dando reverencia a Dios y le damos la honra y la gloria a Él, hermanos. Por eso, hermanos, es tan importante cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, en una predicación. Esa es la importancia, hermanos, de nosotros venir ante Dios, darle las gracias a Dios porque ha hablado a nuestras vidas, porque una de las cosas de que nosotros debemos tener, hermanos, es ser agradecidos con Dios. Y estar agradecidos, nosotros venimos, nos postramos de rodillas ante Dios y le estamos diciendo a Dios que nosotros nos humillamos ante Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. También, hermanos, podemos sentarnos y orar. Hechos 16:13. Vamos a Hechos 16:13, a ver qué nos dice, hermano. Ok, ahí lo tenemos ya en la pantalla, ¿verdad? Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. También, hermanos, es importante nosotros entender que va a haber muchas veces que vamos a tener que hacer una oración a Dios, tal vez parados. O vamos a estar en una circunstancia de que no podemos hacerlo de rodillas, pero lo podemos hacer de otra forma, hermanos. Podemos hablar con Dios, hermanos, en un momento que nosotros, pues, por ejemplo, podemos ir manejando, una de las cosas. Podemos ir manejando, hermanos, y podemos ir hablando con Dios. Claro que no hay una completa, ¿cómo se puede decir? Con Dios, una relación con Dios, ¿verdad? Como debe de ser. Pero Dios nos escucha también, hermanos, cuando lo hacemos de todo corazón y le pedimos a Él que nos ayude. Yo lo hago muchas veces, hermanos, porque hay veces que en las carreras pues salgo a veces rápido y no lo he hecho. Entonces ya de repente voy manejando y me acuerdo. Porque recuerden, hermanos, que el Espíritu Santo siempre nos está recordando. Hey, tienes una falla en esto. Y a veces ya voy manejando y de repente el Espíritu me manda el mensaje y me dice, ¿qué pasó? Entonces allí oro al Señor, hermanos, y le pido al Señor, le digo, mi Dios, salí de mi casa, te pido que me lleves y me traigas de regreso con bien. Porque debemos de orar, hermanos, cuando salimos a la calle. Porque allí, hermanos, está el peligro, pero sí le pedimos a Dios que nos cuide y nos proteja. Y Él siempre, hermanos, va a estar. Dice, hermanos, que aunque andemos en valle de muerte, podemos andar, hermanos, allí donde están las balaceras esas, como en San Vicente, y nosotros tranquilos. Podemos pasar ahí por el medio de ellos, hermanos, y nosotros tenemos nuestro cuidador, ¿verdad? Pero tampoco vamos a ir allá, a asomarnos a ver qué está pasando ahí, no nos interesa. Nosotros vivimos nuestra vida y le pedimos a nuestro Dios que nos cuide, nos proteja y nos bendiga en todo momento.
Porque Dios, hermanos, Él es nuestro guiador, nuestro cuidador. Podemos postrarnos sobre nuestros rostros y orar. También es una de las formas, hermanos. Como nos dice allí Mateo 26:39. Mateo 26:39. Vamos a ver qué nos dice allí, hermanos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú digas. ¿Vieron la importancia que es, hermanos, de decirle a Dios que lo queremos, que todo lo que se haga conforme a su voluntad? Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos poner nuestras reglas en la oración y nos aferramos a veces. No, pues es que Dios, yo quiero esto y te lo pido, pero que se haga, que sea así como yo lo estoy pidiendo, Dios, por favor, te lo pido. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo, hermanos. Dice cómo Él se lo pidió. Padre mío, si es posible, dice, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, dice, sino conforme a tu voluntad. Es todo, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer. Cuando oremos ante nuestro Dios, pedirle, hermanos, que eso que nosotros estamos pidiendo se haga conforme a la voluntad de Él. Porque muchas veces, hermanos, no va a ser la voluntad de Dios y no va a ser hecho. Y es cuando nosotros, hermanos, no debemos de decaer. Porque a veces no alcanzamos a comprender lo que está haciendo Dios con nosotros en nuestras vidas, en nuestras formas de vivir. Y a veces nosotros queremos que se haga como nosotros queremos. Y Dios dice, yo no quiero. No quiero que se haga eso que tú me estás pidiendo. Entonces, hermanos, lo único que nosotros debemos de hacer en esos momentos es tomar la paz de Dios. Porque Él trae paz a nuestro ser y nos enseña y nos dice, la voluntad de Dios es que no se haga como tú lo pediste. Entonces, hay que seguir para adelante y aprender de que muchas veces, hermanos, a Dios no le va a agradar lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso la importancia, hermanos, de saber pedir, ¿verdad? Dice que también, hermanos, no usando vanas repeticiones, como lo hacemos muchos de nosotros, hermanos. Repetimos. Y dice allí en Mateo 6:7, hermanos, y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay que pedirle a Dios, hermanos, y esperar en Dios. El momento de Él, más bien, momento de Dios. Hay veces que batallamos, hermanos, y renegamos y decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y así andamos. Y Dios, hermanos, en ese transcurso que está la desesperación en nosotros, Dios está haciendo un trabajo especial a todo nuestro alrededor. Y ya cuando Dios, hermanos, nos concede esa petición, hermanos, nos llena de gozo, porque todo fue hecho conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Porque nosotros, hermanos, somos seres humanos y somos desesperados
Queremos muchos de nosotros las cosas ya, ahorita. Y con Dios no vamos a lograr eso, hermano. Porque Dios es un Dios de orden y a Él le gusta hacer las cosas bien. Y nosotros somos desastrosos, hermano. Nosotros somos, nos cae algo en nuestras manos y lo deshacemos. Pero Dios nos enseña, hermanos, a que tengamos paciencia en la oración. Y qué bonito es también, hermanos, cuando Dios nos concede nuestras peticiones de un día para otro, a veces en el mismo día. Muchas veces pasa eso. Y es por eso que les digo que Dios conoce cada parte de nosotros y Él sabe cuándo Él lo va a hacer. También, hermanos, ¿a quién dirigimos nuestras oraciones? Vamos a mirar, hermanos, Mateo 6:9 nos enseña, hermanos, que debemos orar al Padre. Dice, vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice que nosotros, hermanos, oraremos al Padre. También, hermanos, tenemos otro versículo allí que es Juan 16:23. Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Debemos de orar al Padre en todo momento, hermanos. Hechos 12:5 también, hermanos, nos habla de esto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. La importancia, hermanos, que es de saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que acudimos a Él, hermanos, y Él nos escucha en todo momento. Se lo debemos de pedir al Padre, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él fue obediente al Padre. Y Él le pidió a su Padre en muchas formas de necesidades que Él tuvo, Él acudió al Padre en esos momentos. En el nombre de quién también, hermanos, debemos nosotros de orar. Juan 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. También tenemos Juan 16:24. Allí que nos dice, hasta ahora dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos también, hermanos, en el poder de quién debo de orar. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el poder de quién debemos orar, hermanos, pues de el Espíritu Santo, que Él es el que nos da el poder también para
hacer nosotros las cosas. Tenemos allí un versículo más, hermanos, en Judas 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Vieron cómo es importante, hermanos, la fe que nosotros tenemos y cómo es que nosotros realmente venimos al Padre en oración? Oramos a Dios, hermanos, en todo momento. Y en nuestra forma de vivir, hermanos, ha habido cambios. Y hemos visto, hermanos, la mano de Dios en nuestro caminar. Porque realmente hemos tomado tiempo, hermanos, en la oración. Y esto nos enseña mucho a cada uno de nosotros, hermanos, cómo no debemos de parar de orar, cómo debemos de permanecer siempre en la oración. En la oración, hermanos, está lo principal de todo nuestro vivir. Por eso, hermanos, es importante no decaer, no dejar de hacerlo. A mí, hermanos, hay muchas veces que me ha tocado el decir, yo pienso que mañana no me voy a levantar a las 5:30 de la mañana, no voy a ir a orar. Pero vienen a mí muchas cosas, hermanos, que hay en mi alrededor, de que han sido edificadas, y yo pienso que es el Espíritu Santo trayéndomelas a recuerdo en ese momento cuando yo estoy pensando eso. Y decir, si esto permanece, es porque tú permaneces en la oración. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros estemos orando. Porque Dios, hermanos, tiene ese cuidado y Él nos recuerda, como me ha recordado a mí, que si hay algo que está allí ya hecho en perfección, me lo recuerda diciéndome, está hecho porque has permanecido en la oración. Y es un sacrificio que se hace. Y el sacrificio, hermanos, le agrada a Dios. Por eso estoy aquí, hermanos. Andaba cansado el día de ayer. Me acosté como a la 1 de la mañana y estaba cansado. No dormí bien. Y era mis pensados no venir a orar. Y allí fue una de las cosas que me dijo Dios. Si algo aquí en tu hogar está haciendo cambios, es porque tú permaneces en la oración. Cansado, hermanos, dormido, todavía medio dormido me vine a la oración. Y yo venía pensando en mi mente, dije, el pastor no va a estar allí, va a estar dormido. Pero yo dije, yo voy a llegar y me voy a poner a orar y termino de orar y me regreso para mi casa. No, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el pastor ya estaba orando cuando yo llegué. Y tuve que esperarlo porque es la orden de decir, no me interrumpan cuando vean que yo estoy orando, manténganse allá alejados de mí. Pues allá me estuve, hermano, un frillazo que estaba haciendo y temblando y a ver cuándo. No, lo bueno es que terminó rápido, como a los 10 minutos yo creo terminó y ya entré, hermanos, y ya nos pusimos a orar. Y me fui muy contento, hermanos, cuando terminamos de orar, ya me levanté y me fui muy contento, hermanos, porque tomé poder de Dios.
Y eso llenó mi tristeza que traía de desvelo, de todo eso. Ya se acabó, hermanos. Ya me fui a la casa y ya al ratito nos levantamos para irnos otra vez allá a la conferencia. Allá anduve tranquilo, hermanos, no me dormí en la predicación. Pero eso es lo que pasa, hermanos. Si nosotros tenemos confianza en Dios, pues Dios lo hace todo. Pero todo está en que nosotros confiamos en que Dios lo hará. ¿Qué es lo que muestra nuestro tiempo de oración? Nuestro deseo de pasar tiempo con Dios, una de las cosas, hermanos, y también nuestro deseo de que Dios actúe en nuestras peticiones. Número 3, nuestro amor por Dios. Que tengamos ese amor también. Y lo muy importante de lo que les he estado hablando, hermanos, es de nuestra fe. Que verdaderamente, hermanos, vengamos a la oración, a hablar con nuestro Dios con toda fe. Que lo sintamos, hermanos. Y que Dios, Él, mire cada uno de nosotros que verdaderamente estamos haciendo las cosas como a Él le agrada. Unos ejemplos, hermanos, nada más, porque ya vamos a terminar, de hombres que supieron orar. Y ahí tenemos a Abraham en Génesis 18, 16 al 33. Es algunos versículos ahí, hermanos, pero ahí nomás los vamos a mirar allí. Si puede ponerme ahí el 18, 16, hermano, ahí ven. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándoles. Y de allí podemos mirar, hermanos, cómo ellos fueron hombres de oración, que en todo momento estuvieron pidiéndole a Dios. Que Él, hermanos, estuviera con ellos, que Él los cuidara. Y vemos todas las maravillas que Dios hizo, tanto con Abraham como también con Moisés. Conocemos toda la historia del Éxodo, todo lo que pasó, cómo el pueblo, ¿verdad?, se rebelaba, hermanos, y discutían cosas que no venían al caso, porque Dios estaba en el control de todo lo que ellos venían haciendo. Pero Moisés, hermanos, él oraba una y otra vez, y él permanecía orando en todo momento. Ahí lo podemos mirar, hermanos, en Éxodo 32, del 7 al 14, nos cuenta toda la historia, hermanos, y los ejemplos que estos hombres nos dan, hermanos, es que ellos permanecían en la oración en todo momento. Elías era uno de ellos, hermanos, que oraba a Dios en todo momento también. Elías, hermanos, él tenía fe en que tenía un Dios todopoderoso y que él le pedía a Dios, hermanos, y él lo complacía en todas sus peticiones. Daniel fue uno, hermanos, de los que oraba a Dios en todo momento y que Dios lo escuchaba también. Podemos mirar todas las maravillas que se hicieron, hermanos, en el caminar de Daniel. Allí en el 10:12 nos explica, ¿verdad? Y tenemos también, hermanos, a Pablo en los Hechos, como él, hermanos, era un siervo que le gustaba la oración, le gustaba postrarse ante Dios, orar a Dios, y todas sus peticiones, hermanos, Dios las escuchaba. Y ahí en los Hechos, hermanos, tenemos a la iglesia primitiva también, cómo permanecían en la oración. La Biblia nos enseña que eran unánimes y que estaban en oración en todo tiempo. Los ejemplos, hermanos, los tenemos. Dios quiere que oremos en todo momento, que permanezcamos en oración
y que cualquier necesidad que nosotros tengamos la pidamos a Dios en oración. Y dice, hermanos, que Él nos va a escuchar y Él nos va a ayudar en cualquier necesidad que nosotros tengamos, pero que lo hagamos, hermanos, con fe. Es la importancia de todo esto, hermanos, que vengamos a Dios con fe, pidiéndole nuestra necesidad, y de allí Él va a hacer la obra en cada uno. Oraremos a Dios en todo momento, hermanos. Pediremos a Dios que Él siga ayudándonos a seguir hacia adelante y seguir sobresaliendo, hermanos, sobre una vida dura que estamos teniendo, pasando. Pero si oramos a Dios, hermanos, Él nos va a dar las fuerzas y vamos a seguir adelante. Amado y bendito Dios, le damos gracias por este momento, Señor, de reanimarnos, Señor, como usted nos lo enseña aquí en su palabra. Que oremos en todo momento, mi Dios, que nos postremos ante usted y que le pidamos, Señor, y usted lo hará. Le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que usted les bendiga grandemente, Señor, en cualquier oración, petición que ellos hagan a usted, mi Dios, que usted, mi Dios, les conteste conforme a su voluntad. Asimismo le pido también por los hermanos que nos han estado mirando en las redes sociales, que usted les llene de gozo, Señor, y que les mande fuerza, Señor, para seguir hacia adelante en la oración. Nos ponemos en sus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.